Y vamos a mirar que hemos tocado un tema, ¿sí? Y es que Dios quiere que seamos imitadores de Él. Dice el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, a la iglesia de Éfesos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cierto que lo vimos? El domingo lo vimos, pero retomemos algunas cosas de los que vimos y vamos a centrarnos en una de las partes donde tenemos que continuar. Hablábamos entonces de que Dios quiere que nos convirtamos en imitadores de Dios, en imitadores de Él. Y estuvimos diciendo que este es una petición de Dios, es un anhelo de Dios, que cada uno de sus hijos se convierta en un imitador de Él. Una petición, una solicitud. Además de eso, estuvimos diciendo que es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos como Él. Imagínense, Dios tan bueno. Dios quiere que seamos como ¿quién? Como Él. Porque ahí la palabra dice: sean imitadores de Dios. Eso significa que Dios quiere que seamos como Él, y esa es la voluntad de Dios. Además, ese debe ser el ideal supremo de cada creyente. Al final hay una gran promesa, que un día seremos semejantes a Cristo Jesús. Estuvimos hablando de esto. Ahora, también hablamos de la palabra imitar. ¿Qué significa ser un imitador? La palabra imitar viene de tres ideas. La primera de ellas es calcar. Una persona que imita es una persona que calca. Así cuando uno hacía las tareas en el colegio, ¿cierto? Le daban una imagen y uno la calcaba. Ahora la imagen que debemos calcar es la de Dios en Cristo Jesús. Dice la palabra que Dios quiere que nosotros seamos transformados de gloria en gloria, semejante a la imagen de Cristo. O sea que imitar significa calcar la imagen de Dios. Amén. También vimos que esa palabra imitar viene de la idea de mímica, de mimo, que justamente son estas personas que reproducen las características específicas de otra persona. Entonces Dios quiere que cada uno de sus hijos reproduzca ese comportamiento que Dios nos enseña, que nosotros también imitemos ese comportamiento. Y además dijimos que imitar es ser un seguidor, seguir las enseñanzas y el ejemplo de Dios. Entonces ese es el mandato que Dios quiere para nuestras vidas, ser imitadores de Dios. Ahí estuvimos entonces hablando de esta introducción. Hablamos también de que para ser imitadores necesitamos saber cómo es Dios. No se puede imitar a alguien que uno no conoce. Por lo tanto, para imitar a Dios es necesario conocer ¿a quién? A Dios. Entonces, para eso necesitamos estudiar la palabra del Señor. Ahí es donde Dios se presenta a sí mismo, y a través de esa presentación nosotros le vamos conociendo y podemos imitarle. También para ser un imitador de Dios necesitamos ser hijos de Dios, tener la naturaleza de Dios. Es así de sencillo. Un hijo imita lo que ve hacer del padre. Así como nuestros hijos, ¿cierto? Los que somos padres, ellos comienzan a imitar lo que hacen los padres. Entonces, el que es hijo de Dios va a poder imitar al Padre Celestial. Esa es la idea que estamos estableciendo. Y además de eso, para imitar a Dios necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque mientras más llenos del Espíritu de Dios estemos, más vamos a poder imitar a Dios en lo que Él quiere. Eso lo vimos el domingo y estuvimos detenidos en esta parte. Hoy vamos a mirar la segunda parte, y es ¿en qué debemos ser imitadores de Dios? ¿En qué debemos ser imitadores de Dios? Entonces, habíamos dicho algo importante, y es que hay algunas cualidades que Dios no nos va a llamar a imitarle. Por ejemplo, en la Biblia usted jamás encontrará diciendo: sean omnipotentes como yo soy omnipotente.
No, porque esa es una cualidad única de Dios. Usted no va a encontrar en la Biblia diciendo a Dios: sean omnipresentes como yo soy omnipresente, porque esa es una cualidad única de Dios. No encontraremos en la Biblia diciendo que sean omniscientes como yo soy omnisciente. No, jamás encontraremos ese tipo de desafío de parte de Dios para que nosotros imitemos ese tipo de atributo. En otras palabras, nosotros no podemos imitar de Dios ni su soberanía, ni su omnipotencia, ni su omnipresencia, ni su omnisciencia. Solo Dios es y será siempre autoexistente y autoeficiente. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no podemos imitar de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es clave, porque hoy en día hay una doctrina que habla de que nosotros entonces podemos ser iguales a Dios en todos los atributos, y no es cierto. No, porque Dios es un Dios que por su gracia Él comparte su poder. Él es omnipotente. ¿Cuántos lo creen? Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y Él en su gracia puede compartirle a una persona parte de su poder, compartirle de su poder para que Él tenga bendición. Pero jamás va Él a desvasar o a transmitir toda su omnipotencia en un ser humano. No existe tal cosa y no hay ninguna promesa en la Biblia que pueda respaldar eso. Entonces, esto es clave para nosotros mantenerlo claro. Ahora, la otra pregunta entonces: lo que sí se puede imitar de Dios. Y aquí es donde ya Dios le dice a uno, donde Él mismo quiere que nosotros imitemos conductas y comportamientos de Él. Dios ahí sí dice: bueno, si ustedes son mis hijos, ustedes van a tener la capacidad de imitarme en comportamientos y también en atributos que están en su corazón. Y vamos a tocar uno que es complicado. Aquí hay algunos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Efesios 4:32, un texto antes del capítulo 5, versículo 1, nos dice esto el Señor. Mire lo que dice: antes sean benignos unos con otros. Luego dice: misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y mire aquí: como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Este texto nos enseña, por lo menos yo veo aquí tres atributos de Dios que se colocan a disposición para que nosotros los imitemos. El primero de ellos: Dios es un Dios benigno, y Dios quiere que sus hijos también sean benignos, sean bondadosos. Dios es un Dios misericordioso, y Él quiere también que sus hijos sean ¿qué? Misericordiosos. Ahora, Dios es un Dios perdonador, y aquí es donde resalta el texto. Dice la palabra: perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. O sea, si hay algo en que Dios nos mande a imitarlo, es en su forma de perdonar. Es un tema, la teología del perdón es complicada. Ese mismo texto está en Colosenses 3:13. El mismo texto aparece en Colosenses 3:13, dice la palabra de Dios: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y ahora coloca el ejemplo: de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes o hacedlo vosotros. Díganme algo. Tremendo ese desafío. Empecemos por ese nomás. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que Él quiere que lo imitemos en su forma de perdonar. ¿No? Tremendo eso. A mí me llama la atención eso. Porque Dios es un Dios que quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Ahora, para nosotros ser imitadores del perdón de Dios,
Diga conmigo, voy a ser un imitador del perdón de Dios. Porque a eso Dios nos llamó, a imitarle en algunos atributos. Y entonces para imitar, ¿cierto? Para imitar el perdón de Dios, debemos conocer la manera en que Dios perdona. Porque la manera como Dios perdona hay veces muy diferente a la forma en que usted y yo perdonamos, o a los que el ser humano perdona. Tenemos que aprender cómo Dios perdona. ¿Qué sucede cuando Dios perdona? Tenemos que aprender acerca de cómo Dios lleva a cabo el perdón y cómo nosotros podemos imitar ese perdón para tener los resultados que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios perdona, ocurren cosas reales en las personas. ¿Cuántos creen haber sido perdonados por Dios? Bueno, si usted cree haber sido perdonado por Dios, el perdón de Dios no es un perdón inerte. El perdón de Dios es un perdón que bendice, que libera, que transforma. Y esa forma en que Dios nos ha perdonado, cuando nosotros dejamos fluir ese perdón de Dios a través de nuestras vidas, también van a ocurrir maravillas a favor de las personas que perdonamos. Miremos ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Lucas capítulo 5, versículo 20. Este es un escenario. En estos días estaba compartiendo a alguien que de una acción maravillosa de 4 amigos. Estos 4 amigos se propusieron llevar a un paralítico a la presencia de Jesús. Y este paralítico estaba lógicamente incapacitado, pero los 4 amigos se pusieron de acuerdo para llevarlo a la presencia del Señor. Qué bendición cuando uno tiene amigos que lo pueden llevar a la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que hicieron una serie de acciones hasta poder llevar al paralítico frente a Jesús. Tanto así que el lugar donde estaba Jesús dice que estaba repleto de gente, y que ellos cuando llegaron allá dijeron, bueno, toda la distancia recorrida, y ahora qué vamos a hacer si el lugar está repleto. Vino la creatividad, ¿cierto? Se subieron por las escaleras, unas escaleras más duras que estas, ¿no? Y se subieron a la azotea, calcularon el lugar preciso y ¡pum! Por ahí soltaron al paralítico y cayó al frente. No cayó, lo bajaron, ¿no? No lo soltaron por ahí, no que lo fueron ¡pum! Cuando Jesús, mire qué tremendo es el texto cuando dice Jesús, aquí está hablando el Señor, al ver él la fe de ellos. La fe se puede ver. Otra vez, la fe se puede ver. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿no? Curiosamente dice la Biblia, no vio la fe del paralítico, no. Parece que el paralítico como que no tenía ni la capacidad para creer, pero sí vio la fe de sus amigos. Y dice que al ver la fe de ellos, le dijo, claro, se lo ponen ahí, y le dijo, miren lo que le dijo: hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Ahora, hay una inquietud ahí, porque el paralítico, humanamente hablando, ¿cuál es la necesidad? Que se mueva, que se sane, ¿no? Pero Jesús le dio una palabra, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el Señor era y será muy sabio. Y el Señor, cuando quiere atacar algo de raíz, da la palabra donde es. En otras palabras, el Señor le está diciendo, mira, antes de que yo te levante de ahí, lo más importante es que tus pecados sean perdonados. Porque no hay nada mejor, hermano, que caminar en esta tierra con nuestros pecados perdonados. Es la maravilla de Dios
Por eso Jesús le dijo así. Ahora, cuando Jesús le dijo así, aparentemente, yo me imagino el paralítico y dijo, bueno, bonita la reunión, sí, que viene el esfuerzo de mis amigos para que yo reciba una palabra, y la palabra que me dieron fue: los pecados sean perdonados. ¿Todo quedó ahí? No, porque el versículo, para saltarlo ya, ¿no? El versículo creo que es 23, más o menos, dice la palabra del Señor. Mire, ¿qué es más fácil decir? Dijo Jesús, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y ¿qué más? Y anda. ¿Qué es más fácil? Y Jesús entonces, al ver eso, el versículo 24 le dijo así: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto que ocurrió ahí es maravilloso, ¿sí? Dice la palabra, el Señor primero perdona pecados, pero cuando el Señor perdona pecados, después de eso hace milagros en el cuerpo si es necesario. A mí me preocupa la teología de la sanidad, cuando a la gente solamente busca a Dios buscando sanidad sin buscar perdón de pecados. Me preocupa porque no está centrada en lo que hizo Cristo. Cuando a una persona le ofrecen sanidad sin el perdón de los pecados, hermano, le están ofreciendo un evangelio barato. Gracias por su entusiasmo, ¿sí? Pero el Señor lo primero que ofrece, antes de ofrecer cualquier otra cosa, es el perdón de nuestros pecados. Porque a través del perdón de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia, y con ella tenemos vida eterna. Y eso es lo más importante en el reino de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo busco a Dios, estoy enfermo, listo. Si usted busca a Dios porque solamente está enfermo, puede ser que Dios le sane. Pero si se va sano, sin haberle Dios perdonado sus pecados, cuando se muera, de nada le va a servir esa sanidad. Porque sin haber pedido perdón por sus pecados, se va a pagarlos usted mismo al infierno. ¿Se da cuenta lo complicado que es eso? Entonces Jesús lo primero que dijo fue, tus pecados son perdonados. Y a la medida que Cristo perdona pecados, ahora sí, cuando el Señor le perdona los pecados a uno, Dios comienza entonces a quitar toda parálisis en el corazón, en la mente, en el alma, en el cuerpo. Se tiene que ir. El perdón de pecados comienza a despertar y a levantar las facultades que habían estado inmóviles, las facultades, las capacidades y las habilidades que habían estado atrapadas en la inmovilidad, en la parálisis. El perdón de pecados las despierta, las levanta, y la persona comienza a experimentar una nueva vida, una vida facultada por Dios, empoderada por Dios, habilitada por Dios, y comienza a ver que el perdón de pecados sí tiene vida en el que lo recibe de verdad. Por eso Dios siempre que va a trabajar con alguien, lo primero que lo guía es al arrepentimiento. Por eso Jesús, el primer mensaje que dijo Jesús lo primero que vino diciendo así, predicando, fue: arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si una persona mantiene esa convicción, entonces va a empezar a ver resultados en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El perdón de pecados entonces nos ayuda a nosotros a recuperar facultades perdidas, así como le ocurrió al paralítico. En segundo lugar, Malaquías 3:17, mire lo que dice. Dice la escritura: y serán para mí especial tesoro. ¿Cuántos reciben esa palabra de Dios? Dios dice: y serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos. En el día que yo actúe, dice, y los perdonaré. Mire cómo dice Dios ahí: y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué lindo es Dios.
Si la escritura aquí, para ese momento, el profeta Malaquías está viendo de que la gente, hermano, se había pegado una descarriada en su vida espiritual. Y todas estas personas entonces se habían olvidado de servir a Dios. Pero había un remanente, porque a Dios le gusta trabajar con remanentes. ¿Sabe qué es un remanente? Remanentes son pequeñas cantidades de pueblo fiel. Yo lo bendigo en esta noche. Usted hace parte del remanente de Dios. Dios siempre tiene un remanente diferente, que mientras los demás están paseando y echando piscina, ellos entonces sacan el tiempo para ir a buscar a Dios. Rapidito, ¿no? Quieren buscar al Señor. Dicen Dios es primero. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hoy día festivo era para que la iglesia estuviera toda aquí en pleno. Pero ahí es donde es probada la persona, ¿cierto? Entonces dice, listo, Dios es poderoso para actuar con pocos o con muchos. Y Dios puede obrar en esta noche maravillas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué le dice Dios? Dios dice, con ese remanente que quede, van a ser mi especial tesoro. Y cuando Dios actúe, es que Dios iba a permitir lastimosamente un castigo, iba a permitir unas pruebas duras. Pero a ese especial tesoro Dios lo iba a proteger. ¿Sí? Entonces cuando Dios perdona, Dios protege. Diga, cuando Dios perdona, Dios protege. Dios nos protege del mal. Por eso es tan importante cuando nosotros, ¿cuántos le siguen fallando a Dios? Pocos. ¿Cuántos le siguen fallando a Dios? Yo creo que todos le seguimos fallando. Decimos palabras mal puestas, hay veces murmuramos, hay veces decimos, ¿cierto? Hacemos y sentimos y pensamos cosas que no le agradan a Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios va y nos convence. Y entonces nosotros le pedimos perdón a Dios. ¿Sabe por qué le pedimos perdón a Dios? Porque cuando Él nos perdona, la protección de Dios se mantiene en nuestras vidas. Dios nos guarda del mal. Dios nos libra del mal. Y eso es importantísimo uno tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y dice la palabra, así como un especial tesoro. Yo no sé usted, en el tiempo cuando nosotros no conocíamos de Cristo, mi papá y mamá les gustaban las joyas. No les gustaba el oro. Les gustaba bastante el oro. Y ellos siempre compraban oro. Y el oro, las joyas, las más especiales, ¿cierto? Las guardaban en un sitio diferente. Las que vestían cotidianamente, o sea, el diario, el anillo, una pulsera de esas que se colocaban en el diario vivir, se las quitaban y las dejaban encima del nochero o de la mesa. Pero en cambio tenían otras joyas que para ellos eran especiales. Y esas sí las guardaban y las protegían para que nada ni nadie se las quitara. Dígame algo. El Señor dice, tú eres mi especial tesoro. Y siendo mi especial tesoro, te voy a guardar, te voy a proteger, porque para mí eres muy valioso, eres muy valiosa. Tu casa, tu familia es muy valiosa para mí. Y yo voy a guardarte del mal. No voy a permitir que el enemigo te haga daño. ¿Cuántos dicen amén? No voy a permitir que de tu casa nadie se ha quitado, nadie se ha robado. Yo no voy a permitir que de tu casa y de tu familia nada ni nadie me sea quitado. Yo te protejo y te guardo. ¿Cuántos dicen amén? Así como un especial tesoro. Y recuerdo que, por ejemplo, cuando había una actividad especial, el especial tesoro, mi papá y mamá salían, cogían los cofres esos que tenían, y cuando había algo especial, los usaban. No los usaban para cualquier cosa. De pronto había una cena especial, había una invitación especial, y ahí sí sacaban las joyas especiales y las colocaban para un uso especial. Te bendigo. Cuando Dios nos perdona, nos convertimos en el tesoro especial de Dios. Y cuando usted es un tesoro especial, Dios te va a usar para tareas especiales, para tareas y momentos que otros
no van a ser usados, para donde otros no pueden estar ahí. Porque Dios es un Dios que cuando perdona nos convierte en tesoros especiales para usarnos de una manera especial. Dios te va a traer gente y te va a usar para bendecirla. Dios te va a llevar donde gente que no conociste, gente que no te conocía. Dios te va a usar con esa gente y vas a hacer una bendición para ellos. ¿Por qué? Porque haces parte del remanente de Dios, que es un tesoro especial, que fue perdonado por Dios y que va a empezar a vivir esa experiencia de que las personas sean bendecidas a través de nuestras vidas. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo la creo, la he vivido. Ahora, dele ese aplauso al Señor, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Ser esa. Mire, hay veces que hay personas, y yo me quedo aterrado, hay personas que han creído totalmente en el perdón de Dios y cuando llegan a un lugar, Dios las usa más que a otros. Porque son usados en momentos especiales, con una agenda especial. Con una agenda especial. Por eso es tan importante imitar el perdón de Dios. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque cuando usted ve lo que sucede cuando Dios nos perdona, esto también sucede cuando nosotros perdonamos al modelo de Dios. Cuando un esposo o cuando una esposa perdona, igual que como Dios perdona, comienzan entonces las facultades perdidas de su cónyuge comienzan a recuperarse. ¿Cuántos tienen un testimonio de eso? Yo tengo testimonio en mi casa, en mi familia. Yo les contaba así, mi papá mujeriego, tomatrago, y había maltratado a mamá, y había hecho de todo. Mi mamá se amargó la vida. Y el resentimiento comenzó a ser parte de su vida. Un mal genio. Mi mamá para castigar era terrible. Queríamos más que mi papá nos castigara que a mi mamá, porque mi mamá con ese corazón amargado nos tiraba ladrillo, ¿sí? Nos castigaba con guadúa, nos castigaba con esos rejos de durísimos. Nosotros le tirábamos desde el patio, cogíamos y le botábamos esos cables de luz de cobre, ¿no? Hermano Rodrigo, ¿son de cobre? De esos de cobre. Y nosotros cogíamos y lo tirábamos así a donde el vecino, y el vecino nos lo devolvía, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón estaba amargado, y cuando un corazón amargado no sabe disciplinar, no sabe castigar, disciplina con odio. Le descarga el odio a alguien, tiene que buscar para descargarle el odio. Lo que no podía hacer con papá lo tenía que hacer con nosotros. Y entonces nos pegaba uno y ella decía que nos amaba y nosotros quedábamos como en duda, ¿no? O sea, no, si ese es el amor, ¿cómo era el odio? ¿Para que le den a uno con esos reos? ¿Sí? Pero yo recuerdo que ella luego se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo, hermano. Y cuando se entrega a Cristo, el Señor le sana su corazón. Entonces el perdón del Señor, ¿cierto?, comenzó a restaurar sus facultades como mujer. El perdón del Señor comenzó a obrar en su corazón y comenzó a manifestarse. Es real. Nadie me puede decir a mí, no, yo creo que fui perdonado y seguí siendo el mismo. No pudo pasar eso. Si fui verdaderamente perdonado por Dios, va a haber un cambio en mi corazón. Va a haber un cambio en mi vida. Esa es la base de la transformación de un hijo de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Mamá comienza a recibir el perdón de Dios y claro, su corazón es sanado, es restaurado, y ahora ella es transformada en una nueva vida, ¿no? Y cuando ella ya es transformada, entonces nosotros nos damos cuenta de que en realidad Dios existía, de que Dios es real, que su obra es verdadera en el que le cree. ¿Cuántos dicen amén? Y claro, ya después mi mamá, ya la amargura y el resentimiento se fue, salió del corazón. Y a mi papá lo comenzó a tratar con amabilidad, ¿no? Lo comenzó a tratar con amabilidad y lo comenzó a tratar con misericordia.
Y lo comenzó a tratar con una diferencia. ¿Sí? Y entonces mi papá dijo, ¿y esta señora qué era que está recogiendo sus pasos? ¿Sí? Que hay veces cuando la gente cambia, ¿no? Cuando la gente cambia y cambia para bien, ¿será que se va a morir? No. Es un cambio que viene de Dios, ¿no? Y ya mi mamá, mire, el perdón de Dios, me voy a adelantar, porque ahí está el texto, Salmo 103, versículo 3. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 3, dice la palabra, Él es quien perdona cuántas iniquidades, todas. Dice la palabra, el que sana cuántas, todas tus dolencias. ¿Sí ve? Primero el perdón. Mire lo que está ahí. Por favor, copie este orden para que usted no se equivoque en lo que dice la Biblia. Primero es el perdón. Luego sigue la sanidad, mire. Se da cuenta que ese es el orden del Señor siempre. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre fue así. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora sí, Él también es el que sana ¿cuántas dolencias? Todas tus dolencias. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 4? Dice la palabra de Dios, Él es el que rescata del hoyo ¿qué? Tu vida, todos los hoyos, el hoyo de la depresión, el hoyo de la desesperanza, el hoyo, cual sea el hoyo donde usted haya caído, el perdón de Dios es la soga por el cual Dios nos saca de todo hoyo. ¿Y sabe qué dice? El que te corona de favores y misericordias. Y el versículo 5 dice la palabra de Dios, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabe qué hace el perdón? Uno de los efectos del perdón es el rejuvenecimiento. Yo recuerdo haber tenido 2 fotos de mi mamá. Mi mamá tenía 35 años sin Cristo y parecía una señora de 50, pasadita de 50, unos 55 años. Parecía que tenía 20 años más. ¿Sabe qué hace eso? La amargura. ¿Sabe qué hace eso? El resentimiento. ¿Sabe qué hace eso? La carga del pecado, de la culpa. Y mi mamá, hermano, se aferró a Cristo, se aferró al perdón de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Literalmente se rejuveneció. ¡Bum! Comenzó a cambiar, ¿no? Ya mi papá no era creyente. Mi papá era de esos que decía, sí, cambio esta de 30 por 2 de 15. Porque ya la estaba viendo muy, sí, una muchacha antigua. La estaba viendo muy antigua. Y mi mamá comienza a rejuvenecerse. ¿Y sabe qué empezó a despertar a mi papá? Celos. Esa señora, ¿dónde es que está yendo? ¿Por qué es que se está poniendo otra vez tan bonita? Y es un vocabulario caleño, ¿no? ¿Por qué otra vez está tan buena? Es el lenguaje caleño. Y entonces un día llegó mi papá y dijo, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Sí? ¿Usted me va a dejar o qué? Y le dijo, ¿por qué? ¿Y por qué está tan bonita? ¿Usted por qué está tan sonriente? ¿Por qué está tan de buen humor ahora, toda hora? Claro, como él la había conocido, hermano, era con una cara de limón, una cara de metralleta de esas, así apuntándole a toda hora. Y ahora mi mamá ya se podía sonreír. Ahora mi mamá podía disfrutar de la vida. Ahora disfrutaba de sus hijos. Ahora disfrutaba de sus nietos porque ya los tenía. Ahora disfrutaba de la vida, del sol, de la luna, de un paseo. Entonces yo digo, no, esta señora, ¿qué le pasó? Y entonces, claro, ahí es donde entran los pastores, ¿no? Y son mínimo donde estás yéndote, ¿no? Te gustó ese pastor, por eso es que te vas tan bonita, ¿no? Pobres los pastores, ¿no? Dijo, no, lo que pasa es que tengo un nuevo amor. ¿Cómo así? Tengo un nuevo amor. Y yo quiero presentárselo a usted. Y mi papá se puso bravísimo. ¿Cómo así? ¿Me la estás haciendo después de vieja? Mi mamá le dijo, sí, tengo un nuevo amor. Camine, se lo presento. Alístese, pero póngase bien para que. Y mi papá alistó y todo eso y se fueron y lo llevó a la iglesia. Le dijo, escuche, aquí le voy a presentar a mi nuevo amor. Mi nuevo amor se llama Jesucristo.
Al final del culto mi papá salió llorando, pidió perdón al Señor, recibió a Cristo como su Señor y su Salvador y se restauró su vida, se restauró el matrimonio. Próximo año 50 años de casado para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Eso lo hace quién? El Señor. El perdón de Dios nos hace recuperar las facultades perdidas. Entonces mi mamá perdonó a mi papá. Y como lo perdonó, sus facultades para amar comenzaron a desarrollarse nuevamente. Mire, funciona. Por eso el Señor dice: imítenme en el perdón. Así como yo los he perdonado, perdónense. Porque el perdón verdadero y genuino trae resultados maravillosos. ¿Cuántos lo creen? Y lo vamos viendo. El apóstol Pedro, también en Hechos capítulo 3, pero no es el versículo 1, creo que es el versículo 19 más o menos, no sé, por ahí, no es el 1. Dice la palabra de Dios, dice que nos convirtamos, que nos arrepintamos, que Dios nos va a perdonar, y dice que con el perdón de los pecados, gracias, 3:19, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Mire lo que hace el perdón de Dios. Cuando Dios perdona, vienen tiempos de refrigerio, ¿cierto? ¿Cuándo se necesita un refrigerio? Cuando uno está ¿qué? Cuando uno está cansado. Cuando una persona está cansada, cuando una persona está desgastada, cuando una persona está, ¿cierto?, ha llevado por largo tiempo un peso, una carga, necesita tiempo ¿de qué? A eso es lo que le llaman descanso en el colegio. Cuando uno está en el colegio y uno primera clase matemática, segunda clase química, tercera clase biología, y uno a la tercera ya, que toquen el timbre, porque quiere descanso. Así mismo pasa en la vida. Llega momentos donde usted ha estado laborando, ha estado en su relación de esposo, relación de padre, en su trabajo, y ha estado ahí. Llega el cansancio, llega el desgaste. ¿Sabían ustedes, hermano? Toda relación tiene un punto de desgaste. Toda. Nadie, yo les voy a decir una verdad. Nadie puede decir, hermano, que uno no se cansa de una relación. El esposo llega un momento donde se cansa de su esposa. La esposa llega un momento donde se cansa de los esposos. Y comienza a pedirle como castigo. A ese que estaba enamorado, a ese que cuando eran novios se tomaban de la mano y no se soltaban, y bajo estos soles de verano, sí, le chorreaba el sudor y no lo soltaban. Y ahora llega un momento y dice: suélteme. ¿Qué es la pega, no? ¿Qué es la cosa? Quítese de aquí. ¿Sabe qué está pasando? Cansado. ¿Sabe qué necesita? Perdón. Porque el perdón tiene tiempos de qué? Entonces por eso es rarísimo. Dice: pero ¿cómo es posible que unas personas que se amaron? Claro, imagínate, yo, pastor, más o menos yo he llevado a cabo más o menos unas 80 bodas. Y de esas 80 bodas, claro, yo he visto la cara de los hermanos cuando se casan. Y los hermanos cuando se casan, hermanos, esos ojos le brillan de amor. Le brillan, le saltan de amor. Son ojos saltones de amor. Pero después de 4 o 5 años, esa mirada parece que está opaca. Se opaca, ¿sí? Necesita como. Entonces uno le dice: mire, ¿sabe por qué? Porque no aprendieron a perdonarse a tiempo. No aprendieron, dejaron acumular rencilla tras rencilla, pelea tras pelea, discordia tras discordia, y no aprendieron a perdonarse a tiempo. Entonces todo eso se acumuló y llegó un momento donde dice: ay, no me hable, no, quítese de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es el momento para hacer un alto y decir: tenemos que perdonarnos. ¿Cuántos dicen aquí? Y perdonarnos como Dios nos ha ¿qué? Perdonado. Y
¿Y sabe qué sucede cuando las personas se perdonan de corazón? Vienen tiempos de refrigerio. Le voy a decir que son tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio son tiempos de nuevas fuerzas. Tiempos de refrigerio es donde las fuerzas que se perdieron se recuperan para seguir adelante en el camino. Tiempos de refrigerio son tiempos donde recuperamos el aliento. Y entonces, claro, con un nuevo aliento, uno puede tomarse de la mano de la esposa, de la familia y decir: vamos a una nueva etapa en el nombre del Señor y vamos a la victoria que Cristo nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Tiempos de refrigerio son tiempos, hermanos, donde nosotros nos vemos revitalizados por Dios. Y por eso es tan importante que nosotros, hermanos, utilicemos el perdón como una de las mayores herramientas en nuestra vida y que imitemos a Dios. Así como Dios nos ha perdonado, nosotros también perdonemos a los demás. ¿Lo creen así o no? Primera de Reyes 8, para decirlo así, Primera de Reyes, un ejemplo más. Primera de Reyes 8, dice la palabra de Dios, el versículo 37. ¿Fueron los músicos? Si hay un músico por ahí que me diga. Mire lo que oraba el sabio Salomón. El sabio Salomón siempre entendía, hermano, que el perdón tenía un poder real. Por eso cuando nosotros somos perdonados por Dios, debemos de saber que se acerca una bendición de Dios. Y cuando nosotros perdonamos a otra persona, también somos canales de bendición para esa persona. Y Salomón, cuando estaba dedicando el templo, hizo una oración maravillosa. No, voy a solamente a tomar una parte donde dice: si en la tierra hubiere hambre, mire lo que dice, hambre. Si en la tierra hubiere hambre, hubiese miseria, hubiese pobreza, que la gente no tiene ni para comer, está diciendo Salomón, si hubiese pestilencia, y comienza a hablar de una serie de enfermedades, tizoncillo, añulo, regalarle esta, ¿no? a Jeffer, ¿sí? Langosta o pulgón. Si sus enemigos, mire, y luego habla del combate, de la batalla. Primero habla de ruina, diga conmigo ruina. Luego habla de enfermedad, diga conmigo enfermedad. Y luego habla de derrota, diga conmigo derrota. Mire lo que él está diciendo. Él dice: Señor, y si sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea. Está hablando de una condición, de una prueba, de una aflicción terrible. Entonces Salomón dice: vamos a mirar cuál es la solución. Dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos. ¿Cuántos creen que el Señor escucha nuestras oraciones? Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. ¿Y qué? No me dejes solo. ¿Y qué? Perdonarás. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se dice que el perdón de Dios, hermanos, es lo que anula y detiene la ruina, la enfermedad y la derrota contra el enemigo. Eso es una maravilla. Por eso es tan importante. Él está orando bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Salomón al orar, recuerde que Salomón tenía la sabiduría ¿de quién? De Dios. O sea que era un hombre sabio también para orar, no solamente para gobernar. Y sabe que dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y lo primero, perdonarás. Y luego dice: y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los ¿qué? De los hombres. Y el versículo 40 que dice: para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra,
que tú diste a nuestros padres. ¿Qué oración? Con esa oración vamos a terminar hoy. Aprendamos a orar como a Dios le agrada. ¿Sabe cuál es la oración? La oración es la siguiente. Dice: Señor, cuando tu pueblo esté en ruina, tenga hambre y no tenga ni para comer, cuando tu pueblo esté sufriendo tantas enfermedades, todas las que nombraron ahí, y luego, si ellos están sitiados del enemigo, sitiados es que el enemigo los está agobiando, los está derrotando. Dice el Señor: si esto pasara, pero ellos inmediatamente se ponen a orar, a clamar y a pedirte perdón a ti, lo primero que tú, Señor, harás es oír y perdonarás nuestros pecados. Y al perdonar nuestros pecados, nosotros vamos a entender que la ruina se va a detener, la enfermedad se va a detener, y nosotros vamos a entender que la derrota del enemigo se va a detener, y todo ese perdón de Dios va a empezar a manifestarse en bendición. En vez de ruina habrá abundancia. Gracias por ese amén solitario. En vez de ruina habrá abundancia. En vez de enfermedad habrá salud. Y en vez de derrota al enemigo vamos a tener una victoria y vamos a propiciarle una gran derrota, pero al enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Por eso es tan importante el perdón. Colóquese en pie. ¿Sí? Coloquémonos en pie y vamos a hacer una oración. Les dejo ahí respetando el tiempo también de sus casas. Llévese este mensaje en su corazón siempre. Yo soy de los que creo que Dios nos habla y la palabra de Dios alimenta hoy mismo. Yo dije, la palabra de Dios alimenta hoy mismo. O si no, el alimento que Dios nos da nos prepara para un futuro cercano, donde nosotros queremos usar este recurso de parte de Dios para nosotros poder hacerle frente a alguna situación. Entonces Dios nos ha hablado hoy. Él quiere que seamos imitadores de Dios. Y en una de las áreas donde Dios más quiere que lo imitemos es en el perdón. Mientras tú estés orando, si te acuerdas de que alguien te ofendió, perdona. Porque así como tu Padre te perdona, tú también puedes perdonar. Entonces siempre el perdón, hermanos, para mí el Evangelio, la base de las buenas noticias es que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Esa es la base maravillosa. Y del perdón se desprende todo lo demás. ¿Qué se desprende? Todo lo demás. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo muy continuamente y permanentemente, perdonar. Y no pasar por algo, eso no fue nada. Si el corazón lo sintió, si la mente le quedó ahí como volando el pensamiento de lo que le hicieron, perdone más bien. Uno comienza a darse cuenta de que si algo lo está sacando a uno de su concentración y lo está distrayendo con una situación no arreglada, es porque requiere perdón. Cuando uno dice, vale, uno comienza, va a comer y se acuerda de la situación y la sopa no le sabe a nada, tiene que perdonar porque algo le está pasando a su corazón. Si va a su trabajo y se va molesto con la situación que pasó en casa y tal, tiene que orillarse o hacerlo en el cuarto, lo que sea. Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono, me sentí mal, lo hice mal, Señor, perdono en el nombre de Jesús. Y cuando usted otorga el perdón, recuerde lo que sucede. Así como Dios cuando nos perdona suceden bendiciones, así mismo cuando usted y yo perdonamos, también suceden bendiciones. Yo le soy honesto, cuando las familias aprenden a perdonarse unas a otras, hermanos, se va la ruina de la familia. Cuando las familias aprenden a perdonarse, se va la enfermedad. Cuando las familias aprenden a perdonarse, se va el enemigo, que no tiene de dónde cogerse el enemigo, le quita uno el alimento.
gracias, Señor, en esta noche que tú nos regalas, en este remanente. Somos unos pocos hijos tuyos que hemos separado este tiempo para buscarte y ver la importancia de lo que tú nos querías hablar. Y aquí estamos, Señor. Creemos que nos has hablado, creemos que tú nos edificas con tu palabra, Señor, y estamos aquí porque tu palabra nos dice que tú deseas que seamos imitadores de Dios, que seamos, Señor, seguidores de tu ejemplo, que copiemos el comportamiento tuyo, lo traigamos a la realidad de nuestras vidas. Señor, y en una de las áreas que tú nos pides que te imitemos insistentemente es en el perdón. Por eso, Señor, aquí estamos rogando delante de ti para que tú, Señor, nos ayudes a perdonar como tú nos has perdonado. Por eso, Señor, una vez más aprovechamos este espacio, Señor, para que nos perdones. Una vez más, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras que hemos hablado contra ti, que hemos hablado contra nuestros seres queridos, que hemos hablado y que no te han agradado, Señor. Perdona nuestras conductas, esos vicios naturales y esas tendencias pecaminosas de nuestras vidas diarias. Perdónanos por ver lo que no debemos ver, por oír lo que no debemos oír, por hablar lo que no debemos hablar. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. Oramos, Señor, por tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú has dicho que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en este día oramos creyendo de que tú nos perdonas, de que tú eres un Dios benigno, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Señor, lo creemos así y hoy nos apropiamos de tu perdón. Creemos, Señor, en este día que toda culpa, toda acusación y toda condenación sale de nuestras vidas. Somos libres de toda carga, de condenación, de culpa y de acusación. Somos libres en el nombre de Jesús, Señor. Y dígale: Señor, ayúdame a imitarte en esta facultad de perdonar. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús a perdonar. Señor, ayúdame a perdonar las veces que sea necesario. Señor, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Ayúdame a perdonar a los seres que tú has puesto alrededor mío. Señor, ya no quiero vivir más con esa amargura, con ese resentimiento, con ese dolor en mi corazón, con esa herida. Señor, ya no quiero vivir más de ella y no quiero más, Señor, el maltrato en mi corazón. Por eso digan este día: yo renuncio una vez más a la amargura, al resentimiento, a los odios. Señor, renuncio a esa actitud de venganza. Renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret. En mi corazón, diga en esta hora: Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo derrame del amor de Dios en mi corazón, derrame del perdón de Dios en mi corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Y perdono a todos aquellos que me hayan ofendido, que me hayan dañado, que hayan hecho algo en contra de mi vida, de mi familia. Señor, en este día yo libero el perdón para ellos, otorgo el perdón para ellos. Señor, en esta hora, ahí, Señor, oro para que sea tu Espíritu, Señor, aplicando esta palabra en mi corazón. Cualquier persona que haya hecho algo en contra de nuestras vidas, la perdonamos. La perdonamos en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, haz una oración personal. Si hay alguien que tal vez necesites en esta noche otorgarle, suministrarle el perdón y necesitas hacerlo con nombre propio, hazlo. Es una oración personal y con nombre propio dile: Señor, me dolió, me dañó, me hirió, pero tu palabra me enseña que con ayuda tuya puedo perdonarla. Perdono, Señor, a esta persona. Perdono, Señor, sus actos. Perdono su injusticia. Perdono su traición. Perdono su maltrato. Perdono, Señor, todo lo que haya recibido,
Si tú eres una esposa, un esposo que han estado acumulando peleas, pleitos, discordias, ahí donde tú estás, perdona a tu esposa, perdona a tu esposo. Dile: Señor, ayúdame a perdonar de corazón, de forma real, sin engaños, sin mentiras, sin superficialidades, sino de verdad. Dile: Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste. En el nombre de Jesús, comienza a orar ahí en privado mientras escuchas esta oración. Empieza a orar. Si hay algo que falte por arreglar, si tú ves que de pronto hay alguien a quien tú le debas pedir perdón y está aquí en este lugar, pues pídele perdón. Si ves que hay alguien aquí al cual tú le debas perdonar algo, perdónale en el nombre del Señor. Los que escuchan esta palabra también a través del internet, que llega a otras naciones, ahí donde tú estás, abre el espacio para que tú puedas hacer esa confesión, para que tú puedas buscar a esa persona y pedirle perdón. Pedir perdón es una característica de los hijos de Dios. Pedir perdón es una característica de aquellos que tenemos la naturaleza de Dios. Y perdonar, otorgar el perdón, liberar el perdón, es de aquellos que imitamos a Dios. Ahí donde tú estás, ora al Señor para que eso suceda en tus hijos. Tal vez el Espíritu de Dios te muestre algún hermano. En mi proceso me vas formando, corrigiendo. Comprendo que como a tu hijo me enseñarás y formarás. Vamos, síganos, por favor. Comprendo que en mí me vas formando y corrigiendo. Comprendo que como a tu hijo me enseñarás y formarás. Al lugar donde ustedes van, están necesitando de perdón en las familias. El día que ministren a Dios, ministren la alabanza, hagan un alto y hagan esto. Porque muchos matrimonios y familias están esperando de que alguien le ministre el perdón, la restauración. Vayan con esa claridad de que Dios les va a usar con esa palabra y con esa ministración. Levante sus manos al cielo y diga con: En mi proceso me vas formando y corrigiendo. Comprendo que como a tu hijo me enseñarás y formarás. Comprendo que en mi proceso me vas formando y corrigiendo. Comprendo que como a tu hijo me enseñarás ahora. y formarás. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que el perdón de Dios en nuestras vidas, Señor, nos levante de toda parálisis, toda parálisis espiritual, emocional, aún en el cuerpo, en el nombre de Jesús, se va fuera, se levanta, se restaura, se recupera lo que se había perdido, toda facultad, toda habilidad, toda capacidad que se había perdido por la falta de perdón, ahora se levanta, se despierta, se aviva en el nombre de Jesús.
En esta hora hay protección divina para el que recibe el perdón de Dios, la protección de Dios, el uso especial de Dios. En el nombre de Jesús, en este día oramos por tiempos de refrigerio, tiempos de nuevas fuerzas, tiempos de recuperar aliento. En el nombre de Jesús, a través del perdón de Dios sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas, creemos ahora que la ruina, la miseria, la enfermedad y también la derrota ahora se va fuera en el nombre de Jesús. Y en esta hora se establecen los beneficios del perdón de Dios. En nosotros y a través de nosotros fluyen los beneficios del perdón de Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, dígale, Señor. Dígale, te damos gracias por tu perdón. Y te damos gracias porque podemos imitar tu perdón. Dígale gracias por todos los beneficios de tu perdón. Y gracias porque ellos siguen fluyendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor.